de- ya, excelente. Ok, a ver, ya, el día de hoy vamos a proseguir con los temas del curso, ¿no? En la primera clase hemos hablado un poco de la introducción de la teoría de la educación, visto algunos términos. En la segunda clase lo que hemos hecho es mm, revisar cómo es que el ser humano ha llegado a este mundo, a esta tierra, cómo es que se ha ubicado dentro en la historia de la humanidad, en la historia de la tierra, cómo se ha ubicado, qué elementos o qué procesos han ocurrido para que el ser humano sea lo que es, ¿no? La especie en la cual pertenecemos, que es el Homo sapiens sapiens. Y también lo hemos relacionado con cómo es que estos hechos de transformaciones a través de la hominización y la humanización se han vinculado de alguna manera con procesos educativos, ¿no? Con procesos que tienen que ver la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En cómo es que ha ido aprendiendo de manera muy natural, de manera muy espontánea, ¿no? El aprendizaje en las etapas primitivas del ser humano ha sido un aprendizaje espontáneo y natural, ¿no? No había una escuela en la etapa primitiva, no había colegios, no había docentes como hoy en día los conocemos, ¿no? Este, como no había, bueno, el ser humano por naturaleza tiende a aprender, ¿no? A aprender, a curiosear, a generarse nuevas herramientas, nuevas formas, ¿no? Este, y bueno, hasta que el ser humano fue, eh, fue incorporando a su vida otros elementos que iba descubriendo, ¿no? Que poco a poco iba descubriendo. En una etapa primitiva, el ser humano era nómade, se trasladaba de un lugar a otro, era cazador y recolector, ¿no? Fundamentalmente, o sea, cazaba para sobrevivir, recolectaba ciertos frutos para sobrevivir. También les expliqué todo el proceso de algunos procesos en la creación de herramientas, para qué les sirvió tener las manos y todo ello, ¿no? Pero para ir entrando en el tema, les diría que en su etapa primitiva, el ser humano andaba en grupos pequeños, en clanes, se llamaba. Clanes son grupos muy pequeños, reducidos de personas, de 10, de 8, de 15, de 20 personas, grupos muy reducidos, y no era sedentario, sino era nómade, ¿no? Es decir, iba de un lado a otro, donde había alimento, donde había el mejor tiempo, donde había, este, donde las condiciones eran favorables, él se trasladaba, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? Y así fue poblando poco a poco la tierra, ¿no? Y bueno, hasta que descubrió o se dio cuenta de algo importante, ¿no? De un hecho realmente revolucionario que cambió toda la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, hubo varios descubrimientos, ¿no? Pero uno de esos que en ese momento ocurrió fue el hecho de la agricultura, ¿no? De que podía transformar la naturaleza, porque hasta ese momento no transformaba la naturaleza, ¿no? Porque estaba de un lugar a otro, cazaba y recolectaba. Y pescaba por ahí, ¿no? Básicamente. Esas eran sus actividades. Hasta que descubrió que podía, ¿cómo habrá sido ese descubrimiento? Hay muchas teorías, ¿no? Pero, pero, pero descubrió la agricultura, ¿no? Descubrió que de repente al agarrar un elemento de un fruto y al ponerlo bajo la tierra y esperar un tiempo bajo ciertas condiciones, brotaba de la tierra unas plantas y le generaba un fruto, ¿no? O algo que era comestible, o algo que lo podía usar como comestible, ¿no? Y ese hecho es un hecho revolucionario, ¿no? Porque lo llevó de ser nómade, es decir, de ir de un lugar a otro, a sentarse, a quedarse
en un solo lugar, a permanecer en un solo sitio, ¿no? Ah, a permanecer en un solo sitio, lo llevó a eso, ¿no? Y luego, y también lo que ocurrió fue que al permanecer en un solo sitio y al descubrir la agricultura, lo que hacía era transformar la naturaleza, ¿no? Transformar la naturaleza porque donde no había nada, él podía poner algo para que crezca algo, ¿no? Y eso le llevó de ser nómade a ser sedentario, ¿no? Es decir, a sentarse en un solo lugar, a esperar para que pueda cosechar, ¿no? Y agarrar esos frutos. Este hecho de ser sedentario también contribuyó a que el ser humano, algunas especies de animales, comiencen a acercarse al ser humano y poco a poco el ser humano comience a domesticar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el perro, ¿no? El perro, en sus ancestros del perro, era una especie, era algo así como una especie de un lobo salvaje, ¿no? Que cuando hay un grupo donde él se acerca, ¿no? Estos clanes donde están asentados, probablemente en chozas o en algún espacio donde ellos crean refugiarse, ¿no? Como una vivienda. Bueno, los seres humanos se alimentan y dejan restos por ahí, ¿no? Restos de lo que se han alimentado. Y estos lobos poco a poco se fueron acercando, 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 hasta que se dieron cuenta, probablemente hasta que se dieron cuenta que ni estos animales podían, eran muy agresivos, ¿no? Y que estos animales se dieron cuenta que estos otros seres, o sea, los seres humanos, podían de alguna manera proveerles de un alimento, ¿no? Y poco a poco se fue dando el acercamiento y la domesticación, ¿no? Dentro de ello, probablemente algunos otros animales también se comenzaron a domesticar, ¿no? Los animales domésticos que hoy en día conocemos no son los mismos que nuestros ancestros primitivos tenían, ¿no? Eran muy diferentes, ¿no? Este, lo mismo con las gallinas, con lo mismo con las ovejas, con los cerdos, etcétera, ¿no? O sea, eran muy diferentes sus ancestros, ¿no? Y bueno, a raíz de la agricultura se comenzó también a domesticar animales, se comenzó a hacer, a sentarse en un solo lugar, y el ser humano al ponerse, ubicarse en un solo lugar, lo que comenzó a ocurrir fue que la población de ese lugar, o sea, esos clanes, fueron creciendo en número, en cantidad, ¿no? Entonces ya no eran de 10 o 15 o 20 individuos, sino se hacían más grandes y probablemente eran de muchos más individuos, de 50, 60, 80, y estos clanes se comenzaron a dividir, ¿no? Dentro de una misma zona, aprovechando las tierras, etcétera, ¿no? Entonces, si antes eran nómades y solamente había cazadores y recolectores, ¿no? Y por ahí pescadores, ahora, al generarse la agricultura, va creándose otros roles más, ¿no? Es decir, el que siembra, el que cosecha, el que cuida, ¿no? El que reparte lo que se ha cosechado. O sea, ya no hay solamente estos tres roles de cazador, recolector y el que pesca, probablemente, ¿no? Sino se van diversificando, se van generando otros roles, ¿no? Como les digo, el que cosecha, el que siembra, el que distribuye estos alimentos, y como ya no son clanes pequeños, sino se hacen poblaciones un poco más grandes, se necesita personas que dirijan esos grupos, ¿no? Que comiencen a dirigir esos grupos, que comiencen a resolver conflictos, a generar normas y reglas de convivencia. Entonces, se comienza a gestar todo lo que nosotros conocemos como civilización, ¿no? Poco a poco se comienza a gestar la civilización. Y también ese lugar donde están asentados necesitan de cuidados, porque de repente hay otros grupos humanos que quieren atacarlos, o ellos mismos van a atacar a otros grupos humanos, o de repente también se comienza a gestar los inicios del sistema económico, ¿no? A través del trueque, porque si nosotros cosechamos un determinado alimento,
pero hay otro grupo que tiene otro alimento. Entonces, ¿qué te parece si intercambiamos un poco? Yo te doy un poco de lo mío, tú un poco de lo tuyo. Entonces se comienza a gestar el trueque, ¿no? Se comienza a gestar el sistema educativo, perdón, el sistema económico, ¿no? A través del trueque, a través de los negocios, ¿no? Tienen que haber alfareros, tienen que haber quien construye las herramientas para la agricultura, o sea, hay varios roles que se comienzan a establecer. La sociedad también, o los grupos humanos se van estratificando, ¿no? Es decir, están los que lideran, están los que cuidan, ¿no? El ejército, los soldados, los que protegen el orden dentro de esa población, y se van gestando en todo esto también creencias, ¿no? Mitos, rituales, ¿no? Y todo ello, ¿no? O sea, se va complejizando el sistema social de las poblaciones al hacerse más grandes, ¿no? Entonces, esto es el nacimiento, de esta manera van naciendo las civilizaciones, de esta manera van surgiendo las culturas, de esta manera se va presentando otra forma o una forma, se va encaminando de esta forma la humanidad, ¿no? Y dentro de esto también se ve influenciado la educación, ¿no? O sea, la forma de aprender, la forma de enseñanza y aprendizaje. Al inicio probablemente fueron por tradición, ¿no? O sea, si mi familia son agricultores, lo más probable es que a mí me toque ser agricultor. Si mi familia son de ganaderos, lo más probable es que a mí me toque ser ganadero. Si mi familia es de carpinteros, lo más probable es que a mí me toque ser carpintero, ¿no? Y si mi familia es de la élite gobernante, probablemente es que a mí me toque ser de la élite gobernante, ¿no? En una estructura social. Entonces, pero eso de yo ser ganadero o yo ser agricultor, ¿cómo es que yo voy a aprender? A través de la transmisión de generación en generación, ¿no? Y cuando la civilización se va haciendo un poco más compleja, van surgiendo otros roles relacionados al sistema educativo. Y bueno, todo esto es para decirles que el día de hoy vamos a hablar justamente del inicio de algunas civilizaciones. Solamente vamos a mencionar dos como a manera de ejemplo, que tienen que ver con la etapa antigua de la humanidad, ¿no? Y estas dos culturas que vamos a ver, están escritas acá, es la cultura hebrea y la cultura griega, ¿no? Vamos a revisar un poco de ellos y vamos a ver un poco de su ubicación, luego vamos a ver sus características y luego vamos a... ay, carambas, carambas, carambas. Luego vamos a revisar cómo eran sus sistemas educativos, ¿ya? Entonces. Ya, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la cultura hebrea. ¿Ya? Vamos a comenzar con la cultura hebrea. Pero para comenzar con la cultura hebrea, lo que necesitamos es ubicarnos un poco de cómo es la cultura hebrea, dónde se desarrolla, en qué parte y todo ello. Yo les voy a presentar un video que nos va a hacer un conocimiento general de la cultura hebrea y luego lo vamos a explicar con una diapositiva que ahí tengo preparada. ¿Ya? Eh, entonces, a continuación vamos a ver algo. No vamos a ver todo el video, porque el video dura como 14 minutos, ¿no? Vamos a ver unos minutos nada más, ¿no? Los primeros minutos. Que nos va a ayudar a ubicarnos un poco de la cultura hebrea. A ver. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia.
Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así. Ok, entonces hasta acá vamos a compartir
Esto es para darles una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura hebrea, ¿no? Yo no recuerdo si lo he compartido el video en la plataforma, en todo caso se los voy a compartir también en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, como les digo, es para hacerles una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de la cultura hebrea, ¿ya? Entonces, primero lo que vamos a ver, ustedes recuerdan hace unos días, hace unas semanas, no unos días, que hubo una noticia de unos bombardeos, ¿no? Entre Palestina y de un grupo, un grupo de Palestina hacia Israel, ¿recuerdan? No sé si han visto las noticias. Hola, ¿están por ahí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Ustedes han visto esas noticias que les estoy comentando? Sí, profesor. Ya, ok. Esas noticias que les estoy comentando, y si no la han visto, bueno, hay que informarnos un poquito más, porque fue muy sonado toda esta noticia. Justamente ocurrió en este territorio que ahorita vamos a revisar, en todo este territorio, y tiene que ver con esta cultura también, ¿no? Tiene que ver con esta cultura. A ver, bueno, el propósito de la clase es aprender las características y aportes resaltantes de la educación hebrea y egipcia, ¿ya? Entonces, y nos vamos a ir a la cultura hebrea, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Este hecho que está ocurriendo, o que ha ocurrido en las noticias, tiene que ver con esta cultura, ¿no? No sé si ustedes se llevan a ubicar el mar Mediterráneo. Para ubicarles un poco, acá está Italia, ¿no? Y más acá, más al costado está Francia, España, ¿no? Entonces, para que se puedan ubicar un poco de repente en el mapa, ¿no? Y acá está Italia, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, y lo que está ocurriendo, o sea, esto de acá, esta zona de acá, es esta zona de acá, ¿no? Es esta zona de acá, ¿no? Jerusalén, donde está Palestina, Jordania, etcétera, ¿ya? Siria, es esta zona de acá, ¿ya? Entonces, la cultura hebrea se desarrolla en esta parte, ¿no? Todo lo que se llama Israel. Antiguamente toda esta parte fue territorio palestino, ¿no? Hace un momento veíamos en el video que hablaba de Canaán. ¿De dónde es? ¿De dónde es Abraham? Es de un lugar que se llama Canaán. Pero Canaán no queda acá. Canaán queda, bueno, acá no está en el mapa, pero queda un poco más alejado, ¿no? Un poco más alejado. Si esto es Jerusalén, si esta parte de acá es lo mismo que esta parte de acá, esta pequeña parte, Canaán quedaría más o menos por acá, ¿no? Y decía que Canaán estaba rodeado de dos grandes culturas, ¿no? La Babilonia, que estaba también por acá, por esta parte de acá, y la egipcia, que estaba por esta parte de acá, ¿no? La cultura egipcia. Y esta parte era territorio de Palestina, ¿no? Del pueblo palestino. Entonces, como Abraham surgió de más o menos de Canaán, de esta zona de acá, él recibió, bueno, él dice, ¿no? Que recibió el mensaje de Dios diciéndole que él va a formar el pueblo elegido, o él es parte del pueblo elegido, y él tenía que dirigir hacia la zona donde era el pueblo elegido, ¿no? Según esta mitología, ¿no? Entonces, él se dirige ¿a dónde? Bueno, se dirige justamente a la zona de Palestina, llegando a esta parte de acá, ¿no? A esta parte de acá. Ya posteriormente, sus descendientes, como Abraham es el patriarca, sus descendientes van ocupando poco a poco las demás zonas, ¿no? Y luego, bueno, ya cuando ya Abraham murió, ¿no? Después vino Isaac, después vino Jacob, Jacob tuvo sus 12 hijos. Entonces, entre estos 12 hijos hubo como una disputa, ¿no? Una pelea, algo así, y todo Israel, toda esta zona, que era parte del pueblo elegido, se divide en dos, ¿no? Se divide en Judá y en Israel, ¿no?
se divide en dos. Y luego pasan muchas cosas en la historia de la cultura hebrea, ¿no? Pasa lo lo que justo estaban comentando ahí, o estaban por comentar en el video, sobre Moisés, el camino de Moisés. Pasa que son son esclavizados por los egipcios, son liberados por otra cultura, ahorita no recuerdo el nombre, por los fenicios creo fueron liberados, y luego nuevamente son conquistados. Después viene Roma y conquista toda esta zona. Bueno, Roma conquista todo, ¿no? Todo conquista Roma, el Imperio Romano, y suceden muchas cosas, ¿no? Y ocurren algo que se le llama diásporas, es decir, que el pueblo se disemina por toda Europa, se van por todos sitios, por ahí que eran perseguidos y todo ello, ¿no? Eso es parte de la historia hebrea, que, bueno, no es asunto de esta clase específicamente, porque a nosotros nos interesa la educación, ¿no? Pero para revisar de manera muy fugaz lo estoy comentando, ¿no? ¿Cuál es parte de su historia? Parte de su historia son estos periodos, ¿no? Históricamente lo dividen así, ¿no? Nace con el patriarcado o con los patriarcas, ¿no? Que tiene una antigüedad de 2000 a 1200 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, o antes de este periodo, ¿no? Entonces, ¿quién es el primer patriarca? Es Abraham, ¿no? Y son llamados patriarcas los jefes de familia. Pero no solamente, como decía en el video, no solamente son jefes de familia, sino ellos hacen los roles de padre, de juez, de sacerdote, jefe de la tribu. Son los que dictan las normas, las leyes, las reglas, todo. Por eso es esto denominado esta etapa una etapa de patriarcado, ¿no? ¿Quiénes están dentro de esta etapa? Estos personajes, ¿no? Estos personajes están dentro de esta etapa. Y luego viene otro periodo denominado el periodo de los jueces, que es de 1200 a.C. hasta 1075, ¿no? ¿Por qué se caracteriza este periodo? Se caracteriza porque los personajes que participan en este periodo un poco tratan de reivindicar en justicia algunos hechos que habían pasado el pueblo hebreo, ¿no? Dentro de ellos está Débora, Sansón, Gedón y otros personajes más, ¿no? Y luego de ello viene la etapa de los reyes, ¿no? Donde justamente se llama reyes porque se suceden en reinados, ¿no? O sea, llegan a conquistar toda esa zona, la zona que antes habíamos mencionado, y a través de algunos reyes, ¿no? Y dentro de esos reyes, pues, crean el reino de Israel, y ahí está Saúl, David, Salomón, ¿no? Entonces, claro, hay libros que cuentan la historia de manera muy amable, ¿no? Pero la historia no es tan amable, ¿no? Porque si hay reyes, hay ejército. Si hay reinado, hay esclavos. Si hay esclavos, hay muerte. Si hay esclavos, y si hay reinado, es porque reinas sobre pueblos que has atacado o has conquistado. Y reinas sobre pueblos que impones lo que tu reinado lo que tu reinado dice, ¿no? Entonces, es más o menos así, ¿no? Es más o menos así. Y eso sucede en todo reinado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toque hablar de los incas, que va a ser la próxima semana, también, ¿no? A nosotros a veces en el colegio, en la escuela, nos cuentan la parte amable de la historia, ¿no? Pero no nos cuentan el otro lado, ¿no? O no nos dicen la otra parte, ¿no? Pero bueno. Entonces, estos son los periodos, ¿no? Después de esto viene una sucesiva etapa de conquistas y liberación, conquista y liberación, y vienen, como les comento, esto que se llama diáspora. Es decir, que el pueblo hebreo se comienza a dispersar debido a la constante persecución que sufre de otros reinos que por ahí se dan en ese territorio en ese tiempo, ¿no? A ver, por favor, está con su audio. Ya, ok. Ok. Ya, ¿cuáles son las características ¿qué características tiene el pueblo hebreo? Voy a mencionar algunas de manera general nada más, ¿ya? Pero para hacerse una idea, ¿no?
En religión, o sea, yo creo que queda claro que tiene una concepción netamente teocéntrica, ¿no? Del mundo, es decir, Dios, bueno, primero que es monoteísta, ¿no? Acá dice, monoteísta. Monoteísta, en esa época, los diferentes pueblos y las otras culturas que habían en el mundo eran politeístas, ¿no? Probablemente el pueblo hebreo fue el primero o uno de los primeros pueblos que, que implementó el monoteísmo, ¿no? Es decir, la adoración a un solo Dios, ¿no? A una sola divinidad, ¿no? Porque los pueblos que estaban alrededor eran politeístas, ¿no? Adoraban a muchos dioses, ¿no? Por lo tanto, tenían una concepción del mundo teocéntrica, ¿no? Es decir, donde Dios es el centro de todo, y el centro del universo, y Dios creó todo, y Dios hizo todo, y todo Dios, ¿no? Entonces, esa era su concepción, ¿no? Y dentro de estas concepciones, pues era espiritualista, hablaba de esta concepción de alma, de cuerpo, espíritu, etcétera, ¿no? Y era altamente moralista, ¿no? Moralista en el sentido de que ellos eran, el pueblo hebreo, tenía algunas reglas y normas bastante específicas, muy claras y muy estrictas, que estaban escritos o que estaban dados en sus libros y textos sagrados, ¿no? Algunos de ellos es la Torá, ¿no? La Torá que corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces, el otro era el Talmud, ¿no? Que eran no solamente escritos, sino que era una tradición oral. Y en esta tradición oral, que también había escrito sobre el Talmud, estaban ahí claramente establecidos qué tenías que creer, cómo tenías que creer, las doctrinas tradicionales, es decir, cómo tenías que ser de niño, cómo tenías que ser de niña, qué hacen los niños, qué hacen las niñas, qué hacen los jóvenes, qué no hacen los jóvenes, cómo te tienes que casar, cómo te tienes que comportar, o sea, estaba todo. Ahí te decía exactamente casi todo lo que tenías que hacer, cómo tenías que resolver los conflictos, y todo ello, ¿no? Entonces, estos eran sus dos grandes libros sagrados, la Torá y el Talmud, donde estaba inscrito todo referente a sus creencias, a sus tradiciones, a la forma como tenían que llevar su vida, ¿no? Todo esto, ellos le asignaban a todo esto ellos le asignaban una creación divina, ¿no? Para el pueblo hebreo esto estaba escrito por Dios, eran normas y reglas de Dios que uno tenía que seguir, ¿no? Y ellos lo seguían o trataban de seguirlo de manera muy específica y de manera muy estricta, ¿no? Por eso era moralista, ¿no? Porque estaba basada en esta moral ligada a la deidad, ¿no? ¿Cómo era un poco su economía? Bueno, su economía se basaba básicamente en la ganadería, en la agricultura, el comercio, ¿no? Del vid, la uva y otros elementos que por ahí ellos podían realizar, ¿no? Entonces, eran un poco las características del pueblo hebreo. Y en la educación, ¿cómo era la educación, no? Entonces, ya vamos entrando un poco al tema principal que nos compete, ¿no? Entonces, ¿cómo era la educación? Si su cosmovisión del mundo era teocéntrica, obviamente la educación también era teocéntrica, ¿no? Porque Dios era el centro de todo. Dios, céntrica de centro, ¿no? Dios en el centro. Toda esa educación estaba basada en esta visión, en esta concepción teocéntrica, ¿no? Estaba basada en un Dios único, ¿no? Por eso eran monoteístas, ¿no? En esto de que hay solo una deidad y a esa deidad había que seguir y seguir las reglas o mandatos que estaba escrito en sus textos, ¿no? Sagrados. ¿Qué se enseñaba? Básicamente se enseñaba normas, leyes, costumbres, tradiciones, medidas correctoras, o sea, cómo corregir, ¿no? Entonces se enseñaba básicamente eso, ¿no? Todo eso se hacía básicamente a través de una enseñanza oral, o sea, era de transmisión oral, todas estas enseñanzas, ¿no?
Y el método de enseñanza que ellos usaban en esa época era básicamente la repetición y la revisión, ¿no? Y la memorización también. Acá no está escrito, pero también está la memorización, ¿no? Porque para repetir tienes que memorizar, ¿no? Memorizar, repetir y revisar, ¿no? Era ello, ¿no? Era el método de enseñanza que en esa época se daba, ¿no? ¿Cuál era el propósito que ellos tenían para la educación? O sea, ¿para qué se educaba? ¿Para qué ellos se educaban en todos estos elementos, ¿no? Lo educaban para transmitir la herencia histórica de su pueblo, ¿no? Cómo su pueblo había surgido, cómo ha nacido su pueblo, cuál es la historia, quiénes son los que han iniciado, quiénes los han sucedido. Entonces, por eso dentro de la educación hebrea se hablaba mucho de esto, de su tradición histórica, ¿no? Después también era asegurar la presencia y adoración de Dios, ¿no? O sea, te enseñaban todo esto porque era lo que Dios quería, no, dentro de su perspectiva, ¿no? No digo que sea la mía, sino lo que ellos decían era, bueno, porque Dios decidía así, porque Dios quería esto, porque Dios lo deseaba de esa manera, y de esta manera vas a estar en contacto con Dios, de esta manera vas a unirte a Dios, de esta manera vas a estar más cerca de Él, etcétera, ¿no? Asegurar la presencia y adoración de una divinidad, en este caso, el Dios hebreo, ¿no? El Dios, el Dios hebreo, ¿no? Básicamente eso, porque hay diferentes dioses. El otro propósito era la enseñanza de la conducta ética y moral hebrea, ¿no? Vista desde esta perspectiva de la cultura hebrea, ¿no? O sea, cuál era que actúes de manera ética y moral de acuerdo a sus normas, costumbres, leyes, reglas, etcétera, ¿no? Otro elemento que mencionar acerca de la educación en la cultura hebrea es que el educador, si bien es cierto, tenía un estilo de enseñanza de manera oral, la relación muchas veces que se establecía entre el educador y el educando en ese tiempo, ¿no? Entre quien enseñaba, era algo así como muy parecido a una relación padre-hijo, ¿no? No, era, ojo, era parecido a una relación padre-hijo, ¿no? Porque en esta relación padre-hijo se establecía un tipo de vínculo, un vínculo de autoridad, ¿no? Donde acá estaba el que te enseñaba y acá abajo estaba el que tenía que aprender, ¿no? Y en esta tradición cultural se honra mucho la figura del padre, ¿no? Como una voz de autoridad, ¿no? Entonces, como es una cultura predominantemente patriarcal, predominantemente basado en la autoridad, y la primera autoridad en un hogar es el padre, ¿no? Desde esta perspectiva cultural, ¿no? Entonces, había esta forma de relacionarse con el educador. Se le hacía caso, se le tenía que obedecer, se le tenía que seguir las reglas y normas que este educador decía o hacía, etcétera, ¿no? Tal como lo hacía con su padre real, ¿no? ¿Cuáles eran las instituciones que se encargaban de la educación? Eran la familia, la escuela y la sinagoga. Ahorita vamos a revisar un poco esto, ¿ya? Ahorita vamos a revisar esto, ¿no? Estas eran las instituciones que se encargaban de la educación de los ciudadanos del pueblo hebreo, ¿no? Bueno, ciudadanos es una manera de decir, ¿no? Del pueblo hebreo, ¿no? Porque la ciudadanía comienza más adelante. Bueno, vamos a verlo un poquito con Grecia también, ¿no? Y bueno, la sede de la escuela era generalmente la sinagoga, ¿no? La sinagoga es como una especie de lugar donde se daban muchos eventos. Dentro de ellos, el evento que se daba era la educación, pero también en la sinagoga se daba reuniones de los patriarcas, reuniones de los que dirigían los pueblos, se daban otra serie de eventos o actividades dentro de la sinagoga. Dentro de una de esas actividades era el que podía funcionar en los lugares donde no había una escuela como tal, podía funcionar la sinagoga como hacer las funciones de una escuela, ¿no? La educación
en la cultura hebrea estaba dividido en estos tres elementos, ¿no? En estas tres etapas educativas, vamos a llamarlo así, ¿no? Acá me equivoqué ponerle etapas, ¿no? Etapas educativas de ponerle. Ya, bueno. Entonces, en estos tres, ¿no? Que más o menos se corresponde un poquito para nosotros algo conocido, ¿no? Las edades me refiero, ¿no? Las edades. Si lo relacionamos con lo de ahora, esto sería como primaria, esto como secundaria, y esto también como parte de secundaria o academia, instituto, universidad o algo así, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo había la educación elemental. Antes de los 6 años, no lo he puesto acá, debí ponerlo, pero por ahí se me fue, me acabo de dar cuenta. Antes de los 6 años, toda educación comienza en casa, ¿no? Y antes de los 6 años, la educación se daba netamente alrededor de la familia, ¿no? Desde los 0, desde que nace hasta los 5 años, se daba en el seno familiar, ¿no? Y en el seno familiar, quien se encargaba básicamente del cuidado y la crianza eran las mujeres, las madres, ¿no? Las madres fundamentalmente. Y quien se cargaba de la corrección de ciertas conductas de los infantes eran los padres, ¿no? También las madres, pero los padres tenían una mayor autoridad, ¿no? ¿Y qué les enseñaban en estas primeras etapas? Bueno, los niños jugaban y todo ello, pero había una clara distinción de roles, ¿no? Es decir, se les enseñaba ciertas cosas a los varones y otras cosas muy diferentes a las mujeres. Había una clara distinción de estos roles, ¿no? Que también se ha presentado a lo largo de toda la educación. Es decir, a lo largo de todas esas etapas, esa distinción de roles permanece. Y quienes fundamentalmente son educados, asisten a esta educación, asisten a esta escuela, ¿quiénes son? Los varones, no las mujeres. Las mujeres no participan de esta educación, participan los hombres nada más, ¿no? Bueno, de ahí pasaban a la educación elemental, o que tenía este nombre, Mingra, que es de 6 a los 10 años, donde se les enseñaba básicamente a leer, a escribir, el alfabeto hebreo, etcétera, ¿no? Se les enseñaba la Torá de manera oral, ¿no? La Torá, que es el libro, ¿no? Pero se la enseñaba de manera oral. Y esta educación se daba en un lugar, en un espacio llamado la Casa del Libro, ¿no? El maestro era denominado escriba porque era un experto en la caligrafía hebrea. Por eso el maestro se encargaba de enseñar lectura y escritura y el alfabeto, ¿no? Después pasaban de 10 a 15 años a la educación media o el Mishnah, que se daba en un lugar denominada la Escuela de Leyes, ¿no? ¿Y por qué se denominaba la Escuela de Leyes? Porque lo que hacían era enseñarles acerca de la ley, las leyes religiosas y las leyes jurídicas del pueblo hebreo, ¿no? Las normas de convivencia, de sociedad y todo lo que tenga que ver con el ámbito jurídico, ¿no? Y a esto, bueno, le añadían algunos estudios de música, de artes o de ciencias, ¿no? Luego pasa a la educación superior, ¿no? Que se llama Guimara, y acá se forman, luego de pasar acá, lo que hacen es, se dan a conocer qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quieren hacer los jóvenes, a qué se quieren dedicar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren seguir, ¿no? Y una de las formas era hacerse escriba o formarse como rabino, ¿no? Hacerse escriba era ser un experto en la caligrafía, ¿no? Hebrea, ¿no? Para enseñar a leer y escribir, pero hacerse escriba también implicaba no solamente esa actividad, sino, como su nombre lo dice, escribir, ¿no? ¿Y qué era escribir? Era tomar notas, apuntes de lo que dictaban las normas, las leyes, lo que comunicaban a otros pueblos, a los acuerdos que llegaban los gobernantes, ¿no? Era como una especie de digitador, una cosa así, ¿no? Ahora lo podríamos entender así.
O también se encargaban no solamente de eso, a veces también se encargaban de llevar cuentas, ¿no? Cuentas de las cosechas, de los movimientos, de los negocios, etcétera, ¿no? También se encargaban de eso los escribas. El otro camino era ser un rabino, ¿no? Un rabino era alguien que tenía un mayor conocimiento de las leyes religiosas, de la Torá, del Talmud, ¿no? Los rabinos eran personajes que eran respetados en la cultura hebrea y que se trasladaban a veces de pueblo en pueblo, ¿no? Y ellos eran una especie de guía del pueblo hebreo, ¿no? Eran muy escuchados también, ¿no? Entonces también podían seguir o formarse de esa manera en la escuela superior, ¿no? Y se daba en la casa de la investigación, ¿no? Así se llamaba el lugar donde ellos hacían este tipo de educación. Si había un pueblo hebreo si había una población hebrea donde no había una escuela, no había estas casas, como les digo, lo hacían en la sinagoga, ¿no? Que era como un lugar un poco más sagrado para ellos, pero que podían hacer este tipo de actividades. Y el otro camino que podían seguir era convertirse en doctor de la ley, ¿no? ¿Qué era un doctor de la ley? Era ya un personaje con gran autoridad dentro del pueblo hebreo, ¿no? De repente el líder de la población, el líder del lugar, etcétera, ¿no? Que tenía un gran prestigio, que tenía un gran renombre, que tenía una gran autoridad sobre gran parte de cierto grupo de población, ¿no? Y hacía las veces de conocedor de la cultura hebrea, un teólogo, ¿no? O un maestro, un juez, a quien que dirigía toda la población, ¿no? Entonces, tenían esos caminos en la educación. Bueno, ¿a qué conclusión se llega un poquito acerca de toda esta información? A que la educación hebrea parte desde una visión religiosa, ¿no? O sea, teocéntrica, la que mencionábamos, monoteísta, teocéntrica, eminentemente, que tiene sus inicios en la familia, ¿no? Como les comentaba, al inicio se daba en el seno familiar, comenzaba toda la educación con esta diferenciación de géneros para la educación. O sea, las mujeres aprenden ciertas cosas, los varones otras cosas, ¿no? A las mujeres, bueno, no lo he mencionado, pero se les enseña cosas más relacionadas al hogar, ¿no? A tejer, a cocinar, a atender a cómo convertirse o ser una buena esposa, esas cosas le enseñaban, ¿no? Y bueno, su pedagogía se basa en la memoria y la repetición, ¿no? O sea, en el ámbito pedagógico, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo por decir de esta cultura, ¿no? De la cultura hebrea. Y ahora vamos a pasar a la cultura griega, ¿no? Pero para pasar a la cultura griega, lo que necesito es que veamos un pequeño video también que nos va a servir de introducción a la cultura hebrea, perdón, griega, ¿no? A la cultura griega. Entonces, un video cortito. Prestemos atención y veamos, ¿no? Para entender un poquito de cómo es la cultura griega. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres.
solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Ok, entonces ya hemos conocido algo de la cultura griega, ¿no? De la Grecia antigua. Y ahora vamos a pasar a conocer un poco más, ¿no? Acerca de la educación, de cómo se dio durante esta cultura Ahora sí. griega, ¿no? A ver, entonces, nuevamente, para ubicarnos en el mapa, ¿no? Para ubicarnos en el mapa. Entonces, usamos el mismo mapa. Entonces decíamos que por acá estaba la cultura hebrea, ¿no es cierto? En la parte donde ahora es Palestina, Israel, ¿no? Siria, ahora están estos países, ¿no? Y bueno, entonces Grecia es por acá, ¿no? En esta península. Esta es la península de Grecia, ¿no? Que está conformada, como por ahí lo decía en el video, por muchas islas, ¿no? Por muchas islas, por toda esta serie de islas, ¿no? Este dibujo de acá lo trasladamos acá, ¿no? Y acá está Italia, acá está Alemania, por acá está Francia, España, etcétera, ¿no? Entonces, Grecia es un conjunto de pueblos que son denominados, o ciudades, perdón, es un conjunto de ciudades que son denominados polis, y no es que haya, como en la cultura hebrea, un solo patriarca, alguien que gobierna, uno solo que gobierna toda la cultura, etcétera, ¿no? No, sino que acá es una serie de ciudades o polis que se agrupan, ¿no? Y se agrupan y se autodenominan el pueblo griego, ¿no? Entre todas las polis, ¿no? Dentro de estas polis hay dos que destacan de manera, hay dos polis que destacan, ¿no? Una es la polis de Atenas y la otra es la polis de Esparta, ¿no? Entonces, esta polis de Atenas y esta polis de Esparta destacan, estos dos pueblos destacan sobre los otros pueblos del mismo, de la misma Grecia, ¿no? Y bueno, es algo que vamos a ir revisando poco a poco, porque nos vamos a centrar justamente en esas dos polis, ¿ya? Como información general o datos generales, ¿no? Decirles que, bueno, como ya hemos visto en el video, tiene una antigüedad de 1200 años antes de Cristo y bueno, este pueblo o esta cultura
tuvo un periodo de existencia de 1200 a.C. hasta el 146 a.C., más o menos. Estaba formada por polis o ciudades, ¿no? La que lo comentaba, ¿no? Y parte de sus personajes destacados está, por ejemplo, en la literatura, este personaje, Homero, ¿no? Que Homero tuvo un papel preponderante dentro de toda la actividad cultural, literaria, política, social, dentro del pueblo o la cultura griega, ¿no? Porque este Homero fue el autor de estas dos obras, ¿no? La Odisea o la Ilíada, ¿no? Que seguramente ustedes lo han visto en algunas películas que en los últimos años o en las últimas décadas han pasado por televisión, ¿no? Y bueno, ellos, ya imagino que hayan visto algunas películas relacionadas a esto, ¿no? Troya y todo eso. Ya, bueno, ¿qué se rescata? ¿Qué elementos se rescatan también de los dichos o lo que Homero podía haber dejado como legado para la cultura griega? Son estos términos, paideia, arete y tesné. ¿Y a qué se refiere con paideia? Paideia está referido a la educación o a la formación integral o cultural o simplemente a la educación orientada hacia los niños o en los niños, ¿no? A eso hace referencia la paideia, ¿no? Arete es un término que hace referencia a que se tiene que cultivar las virtudes, las mejores virtudes del ser humano, ¿no? Y tesne hace referencia a que no solamente se tiene que cultivar las mejores virtudes del ser humano, sino que también habría que poner un énfasis en la cultivación o en la formación física y guerrera de todo ciudadano del pueblo griego, ¿no? Entonces, estos términos, con sus significancias, están presentes dentro de la cultura griega, ¿no? Y son parte del legado que deja Homero en sus obras. Vamos a comenzar por una de las polis, que es Esparta, ¿no? Que les mencionaba, que les decía, había dos polis que sobresalían dentro de todas, que era Esparta y Atenas, ¿no? Y entre Esparta y Atenas había a veces, se unían para pelear con otras culturas, ¿no? O a veces entre ellos mismos tenían conflictos y peleas, ¿no? Si no, revisen la película 300 en los conflictos que entre ellos se suscitan, ¿no? Ahí también hay parte de esta. Claro, ahí de manera más alegórica, más exagerada de muchas cosas, pero algo se puede rescatar de ello. ¿Cómo era la sociedad, no? La sociedad dentro de la cultura espartana estaba dividido en tres, ¿no? Entre los ciudadanos espartanos, que pertenecían a Esparta, entre los periecos, que eran las familias que tenían, que vivían ahí, que no necesariamente eran de Esparta, pero que vivían ahí y que tenían bienes materiales ahí, ¿no? Casas, cultivos, negocios, ¿no? Etcétera, ¿no? Y con el otro estrato social era los ilotas, ¿no? Los ilotas, que eran básicamente los esclavos, ¿no? Que los capturaban a través de las batallas o conquista de pueblos, etc. ¿No? Esparta era un pueblo netamente guerrero, preocupado muy preocupado en, más allá de desarrollar el intelecto, en desarrollar la fuerza y la fortaleza física. Les interesaba mucho la fuerza y la fortaleza física de sus ciudadanos. Tal es así de que muchas veces, cuando nacían niños con deformaciones, los desechaban, los mataban, ¿no? No vivían este tipo de niños, ¿no? ¿Cuál era la visión que tenían en general? Tenían una visión con un sentido de comunidad y unión muy profundo, es decir, eran como muy patriotas, ¿no? Muy patriotas, eran como muy, lo que hoy en día se llamaría como muy nacionalistas o algo así, ¿no? Ese es el sentido de comunidad que ellos tenían y unión muy profunda con su propio pueblo, muy arraigada, ellos
se preparaban para morir por su pueblo, para luchar y morir por su pueblo, ¿no? Entonces, como les decía, generaban ciudadanos guerreros, ¿no? Con fortaleza física, con fuerza y fortaleza física, y también tenían que ser obedientes a las leyes y a los mayores, a las personas mayores, muy obedientes, ¿no? A todos, a las reglas y normas que Esparta lo promovía, ¿no? Algo muy particular que no está acá, pero les comento, era que en Esparta tenían que Esparta tenía o sea, tenía como dos dirigentes o dos líderes que gobernaban la polis o la ciudad o el pueblo espartano, ¿no? No era de un solo que dirigía o gobernaba, sino eran dos que eran elegidos por un conjunto de ciudadanos, ¿no? Que elegían a dos personas para dirigir el pueblo, a una especie de parlamento o algo así, ¿no? En cuanto a la educación, a ver, acá no estoy viendo esta parte, ya, ok. Entonces, en cuanto a la educación, bueno, les comentaba, ¿no? La concepción de la educación era netamente como militarizada, ¿no? Ahorita les van a entender por qué casi militarizada, ¿no? Pero tenían esa idea de generar ciudadanos fuertes, con mucha fortaleza, y por lo tanto trabajaban, como les digo, más que el intelecto, hacían cosas para trabajar y formar guerreros, ¿no? Guerreros, básicamente. Una particularidad muy interesante de la educación espartana es que su educación era universal e igualitaria. ¿A qué se refiere con universal? Era para todo ciudadano espartano. Ojo, ciudadano espartano. Acá nos damos cuenta que hay ciudadanos que viven en Esparta, pero no son espartanos, que son los periecos y los ilotas, ¿no? Era para todos los ciudadanos. Y era igualitaria porque no importaba si eras varón o mujer. Acá los dos tenían que participar en la educación. Era para los dos. Y el gobierno de Esparta se encargaba de darles esa educación, ¿no? El Estado, el gobierno, los que dirigían Esparta se encargaban de darle la educación al pueblo espartano, ¿no? Por igual, a hombres y mujeres, y ambos se tenían que formar en carácter, en fortaleza, en obediencia, en todo ello, ¿no? Dentro de los cursos que enseñaban estaban la lectura, el cálculo, la tradición moral, recitación de versos homéricos. Ya hemos mencionado que Homero era una figura representante de la cultura en general griega, ¿no? Gimnasia y estrategia militar, ¿no? Entonces es un poco eso lo que se le enseñaba, ¿no? Bueno, acá hay un grafiquito que le puse acá, ¿no? Niños sanos, nada de mimos, claro, porque eran guerreros, era muy militarizada, muy estricta su formación. Y desde los 7 años, y como eran muy nacionalistas, el Estado era dueño de todo. Y los padres no eran dueños de sus hijos, no. El Estado era dueño de tus hijos, ¿no? Y era dueño de los ciudadanos también. Por lo tanto, él decidía qué hacer. Y como son dueños de los hijos, a los 7 años el Estado sacaba a los niños de los hogares y los llevaba a una especie de, algo así como cuartel, ¿no? Algo así para formarlos desde esa edad, ¿no? Y los formaban pues en atletismo, en prepararlos para luchar, en formar guerreros, ¿no? Ciudadanos guerreros, ¿no? ¿Cómo eran las etapas educativas? Las etapas educativas estaban divididas en estas. Primero de 0 a 7 años, quienes se le denominaba a esa etapa la tropé, que quienes se encargaban era la familia, estaba básicamente al cuidado de la familia, la madre era quien se encargaba básicamente de la educación de los más pequeños, de la crianza, ¿no? Luego pasaban a la paideia, que la paideia ya era un lugar, como les digo, que era como una especie de cuartel o algo así, donde el Estado recogía a los niños y los ubicaba ahí, ¿no? Los tenía ahí, ¿no? Por eso dice, el niño va a la escuela, que es una especie de unidad militar, aprende a leer y escribir, ¿no? A esa edad, ¿no? Desde los 7 hasta los 18. Claro, no solamente a leer y escribir, ¿no? Sino que les enseña todos los otros cursos que hace un momento les he mencionado, ¿no? Los cantos homéricos, estrategia militar, fortaleza, gimnasia, etcétera, ¿no?
Luego, desde los 18 hasta los 20 años, él ingresaba al ejército, ¿no? Se ingresaba al ejército y tenía que jurar la fidelidad al Estado, ¿no? Porque era un pueblo guerrero por naturaleza. Y mira, tanto era la injerencia del gobierno o el Estado espartano, que tenían injerencia hasta los 30 años sobre los ciudadanos, porque de los 20 a los 30 años, ellos iban o se establecían en un espacio denominado Eirenia. En esta Eirenia, lo que hacían era, se reunían, ¿no? Se reunían para realizar actividades relacionadas a la ciudadanía de Esparta, ¿no? Es decir, debatían, hablaban de las problemáticas, te planteaban soluciones, si había conflictos, batallas, también opinaban, pero era como un ejercicio que tenían que realizar en estas edades, ¿no? Y por este periodo tenían que tenían que ser parte del ejército de Esparta, ¿no? Para luego, en este periodo también generalmente formaban familias, ¿no? Formaban familias y luego ejercían su ciudadanía de manera como habitual, ¿no? O sea, ya no era obligatorio pertenecer a la milicia espartana, ¿no? Pero en estos periodos sí, ¿no? Entonces, esta es parte de las etapas educativas de Esparta, la polis de Esparta, ¿no? Bueno, y estas son algunas curiosidades que por ahí se los dejo para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Por ahí lo leo rápidamente. Esparta tenía 2 reyes, estos ostentaban un poder meramente militar y religioso, un poco lo que les comentaba, ¿no? El poder recaía realmente en 5 magistrados llamados éforos. Estos eran elegidos anualmente por la Asamblea Popular llamada Apeya, ¿no? Esta especie de parlamento que yo les comentaba, ¿no? Además de la Apeya existía un consejo de ancianos llamado Gerusia. Recuerden que los ancianos en estas culturas, ¿no? En estas culturas, tanto la hebrea como la griega, los ancianos eran personajes muy respetados, ¿no? Por su sabiduría, ¿no? Por su experiencia y su sabiduría. Entonces, de repente eso también nos tocaría aprender de ellos, ¿no? Esparta tenía esclavizados a varios pueblos cercanos a la polis, principalmente a los ilotas. Estos trabajaban a destajo mientras los espartanos se dedicaban a ponerse fuertotes, entrenar y guerrear. Los espartanos tenían desde pequeños un durísimo y cruel entrenamiento. Este culminaba con una prueba final que consistía en asesinar a un hilota sin ser descubierto, ¿no? Esa era una de las pruebas que ellos ponían. Era un pueblo bastante duro, por usar un término amable, ¿no? Las mujeres espartanas eran más libres que las atenienses, podían tener propiedades, hacían gimnasia y eran educadas, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, ¿no? La educación era por eso igualitaria y universal, ¿no? Entonces, era muy adelantado para la visión que otros pueblos tenían en esa época de las mujeres, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces ahora pasamos al otro lado. Al lado un tanto opuesto, Atenas, ¿no? Y Atenas, en contraposición con Esparta, más que la fuerza y la fortaleza física, lo que le interesaba a Atenas era cultivar la parte más racional, más pensante del ser humano, ¿no? No quiere decir que descuidaban la parte corporal, porque sí la tomaban en cuenta, pero no era lo único, sino trataban de lograr un equilibrio entre mente y cuerpo, ¿no? Pero poniendo un poquito más de énfasis en esta parte más racional, más pensante, más desde la racionalidad, ¿no? Desde el ámbito político, desde lo político podríamos decir que ellos realizaron algunas reformas sociales, políticas, que dieron paso a la democracia, ¿no? A una democracia diferente, no es igual a la democracia que hoy en día tenemos acá, en el Perú,
porque hay otras formas de democracia en otras partes del país, ¿no? Perdón, en otra parte del mundo. La democracia de Estados Unidos no es la misma democracia que acá, ni la democracia inglesa no es la misma que acá, y etcétera, ¿no? Entonces, a veces se cree que la democracia es una sola en cada sitio, no. Tiene sus diferencias, ¿no? De establecer, sobre todo en temas políticos y todo eso. Tienen sus diferencias. Y bueno, la democracia que ellos establecían era gobernar a través de una especie de parlamento, vamos a llamarlo así, un grupo de ciudadanos que tenían poder de elegir a quién tenían que gobernar, pero dentro de, y en esto participaban los ciudadanos atenienses, ¿no? Pero quienes eran considerados ciudadanos atenienses, solamente los varones, ¿no? Solamente los varones, ¿no? Como por acá dice, las mujeres, extranjeros y esclavos no eran considerados ciudadanos, ¿no? Ellos solamente consideraban a ciudadanos a los varones, nada más. Y como eran ciudadanos, ellos tenían el privilegio de poder elegir, ¿no? Y participar de los debates, de las propuestas, etcétera, ¿no? De algunas cosas que se debatían o elegían también en esta democracia que se iniciaba en este periodo, ¿no? En cuanto a la cultura, bueno, los atenienses aportaron en muchas áreas de la cultura, ¿no? Dentro de ellos está el teatro, filosofía, literatura, historia, matemáticas, entre otras ciencias, ¿no? Ahí está Pitágoras, Herodoto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales, Anaximandro, no sé, entre otros, ¿no? Entre muchos otros. Y bueno, es considerada la cuna de la sabiduría, ¿no? O sea, todo lo que hoy en día conocemos en Occidente, todo el conocimiento que hoy en día tenemos en Occidente, nace de estos señores, ¿no? Probablemente nace de acá, surge de acá. De Sócrates, que nunca escribió nada, se sabe de Sócrates porque Platón y Aristóteles eran sus discípulos, eran discípulos de Sócrates. Ellos dos escribieron acerca de Sócrates y por eso se conoce acerca de Sócrates, ¿no? Y bueno, después Platón hizo su propia línea de pensamiento, Aristóteles también, muchas de las ciencias que hoy en día conocemos fueron planteadas por Aristóteles, ¿no? Y bueno, es para hacer toda una carrera para hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Es 2, 3 carreras por ahí. Pero bueno, solamente para mencionarlos. En cuanto a la educación, la finalidad del Estado ateniense era, como les decía, si la finalidad del Estado espartano era formar guerreros con sentido de comunidad, ¿no? Con sentido de esta unidad espartana y guerreros. En Atenas la idea era formar ciudadanos leales al Estado ateniense, ¿no? Ciudadanos, formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanos con un propio criterio. Y acá, si a Esparta le importa la comunidad, el grupo, a Atenas le importa la individualidad, ¿no? Esas son algunas de las diferencias, ¿no? Bueno, acá justo lo escribí, ¿no? Tiende a formar al ciudadano de forma individual, ¿no? Y es la familia quien se encarga de la educación y no el Estado. Esa es otra diferencia, ¿no? En Esparta quien se encarga de toda la educación es el Estado. En Atenas no. En Atenas quien se encarga de la educación es la familia. Cada familia ve si educa, no educa, de qué manera educa a sus descendientes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya lugares para educar. Sí hay lugares para educar. Y sobre todo, como cada familia se encarga de la educación, los lugares que existen generalmente son lugares privados, ¿no?
De los 0 a 7 años, bueno, obviamente, nuevamente, ¿no? La educación partía en casa, en la familia, ¿no? Quien se encargaba era la madre o una niñera, ¿no? Y que básicamente les enseñaba la tradición o la mitología griega o ateniense específicamente, ¿no? Griega en general, la tradición griega y la mitología griega en general. Después pasaban a la paideia, que en este caso era de 7 a 14 años, y acá se les enseña varias actividades, ¿no? Entre ellas música, gimnasia, lectura, escritura, cálculos, matemáticas, danza, política, conocimientos cívicos, porque querían formar ciudadanos, ¿no? Y ¿quiénes eran los pedagogos o los docentes? Algunas veces, o muchas de ellas, eran esclavos, a quienes se les confiaba la crianza de esos niños durante ese periodo, ¿no? En este periodo, solamente para mencionar algo que no está escrito acá, en Atenas se valoraba mucho el ocio, ¿no? El ocio era muy valorado, porque el ocio era entendido como un espacio o un tiempo para reflexionar, para crear, para inventar, para dilucidar, para discernir. O sea, el ocio era muy importante, ¿no? Las actividades manuales, creo que por acá lo pongo, ¿no? Las actividades manuales eran poco consideradas, eran como mal vistas, eran como muy desdeñadas, ¿no? Las actividades manuales. A ellos les interesaba mucho el ocio, el tiempo para hacer todo. Y es por eso que nacen los filósofos, porque tienen tiempo para estas reflexiones, ¿no? Que acá es la cuna de la filosofía. ¿Por qué? Porque hay un tiempo disponible para hacerse preguntas, cuestionamientos, reflexiones, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, después pasan a un lugar denominado gimnasium o gimnasio, de los 14 a los 16, donde se aprende caza, equitación, filosofía, retórica. Ah, ya. Entonces, bueno, acá lo pongo, ¿no? Y retórica, despreciando el trabajo manual. Y justamente acá, mira, se les enseña filosofía y retórica, ¿no? Que la filosofía tiene que ver con este elemento de reflexionar, de cuestionarse, de pensar, y la retórica con este hecho de hablar, de convencer mediante la palabra y etcétera, ¿no? Y el juego también era muy valorado, ¿no? Porque ayudaba a socializar, ¿no? Después de los 16 a los 18 pasaban a la epefia, donde había una enseñanza de tipo clasista y militar, ¿no? Ciertas clases con poder adquisitivo o de la nobleza, vamos a llamarlo así, podían asistir y que tenía un corte militar, ¿no? O sea, les enseñaban a combatir, a tener disciplina militar, al manejo del arco, la flecha, la lanza y todo ello, ¿no? Pero también los preparaban para estos eventos que en el video les habían mencionado, que se demostraban a través de un evento denominado Olimpiada, ¿no? Que podían ahí demostrar esta fortaleza física, ¿no? Y mental también, ¿no? Porque ponían pruebas que tenían que ver con poner a prueba la fortaleza física, la fuerza física, pero también mental, ¿no? Ok, ¿qué más? En Atenas había unos personajes denominados sofistas, ¿no? ¿Y quiénes eran los sofistas, no? Los sofistas eran personajes que aparentemente sabían mucho, ¿no? O que pretendían saber mucho, ¿no? Pero que básicamente los sofistas eran personajes que enseñaban sobre la retórica y la dialéctica a alumnos, estudiantes, pupilos, ¿no? Que se acercaban a ellos. Había, como les decía, las familias se encargan de la educación y había familias que los mandaban a que se entrenen o enseñen o aprendan con los sofistas. Y los sofistas, más allá de buscar una verdad o la verdad, o tratar de buscar las verdades,
lo que les interesaba más a los sofistas era enseñarlos en el arte del convencimiento, a través de la retórica y la dialéctica, ¿no? Entonces les enseñaban estos elementos, ¿no? Por el contrario, quien criticaba mucho a los sofistas y no estaba de acuerdo, uy, retrocedí, quien criticaba mucho a los sofistas era Sócrates, ¿no? Sócrates, ese señor que decía, solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, Sócrates iba en contra de los sofistas, ¿no? ¿Por qué? Porque a él le interesaba más que convencer a otros, más que yo ganar una discusión, que yo ganar un punto de vista, una opinión. No, a él le interesaba que cada ciudadano descubra su verdad, ¿no? Una verdad, pero esta verdad basada en un razonamiento, ligado a una lógica, ligado a un sentido, a un criterio, ¿no? No es verdad por verdad, no, sino que uno vaya descubriendo, ¿no? Entonces, por eso dice acá, el objetivo de la educación socrática, bueno, no existe una educación socrática, ¿ya? Yo lo he puesto así porque en muchos textos está así, pero en sí no existe una educación socrática. Sino, pero el objetivo de Sócrates, básicamente, ese sería el término exacto, es la virtud y la única forma de llegar a ella es a través de la verdad, ¿no? ¿A qué se refiere? El objetivo de Sócrates es la virtud, y la virtud es lo que cada uno pueda hallar en sí mismo, cada uno pueda descubrir en sí mismo, ¿no? Pero está a través de un sentido racional. Por eso acá dice, Sócrates impulsaba el razonamiento, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? A través de bueno, ahora ya tiene un nombre eso que hacía Sócrates, ¿no? En ese tiempo no se sabía o no tenía un nombre, de un método que se llamó la mayéutica, ¿no? Que tiene que ver con saber hacer preguntas, ¿no? Por eso él decía, solo sé que nada sé, ¿no? Y cuando alguien hablaba de algo que aparentemente sabía, Sócrates simplemente hacía preguntas, ¿no? Y a través de esas preguntas, el otro descubría que, bueno, le hacía una serie de preguntas, se daba cuenta de que el otro en realidad no sabía lo que decía que sabía, y que tenía que encaminarse a saber de verdad, ¿no? A descubrir una verdad, ¿no? Y bueno, y también eso lo lograba a través de una serie de preguntas y razonamientos y etcétera, ¿no? Es muy interesante. El método mayéutico o método socrático, algunos le llaman, ¿no? Estoy retrocediendo. Ok, entonces creo que hasta acá es. Sí, hasta acá. Hasta acá, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá tengo para compartirles. Ok, entiendo por el silencio que no lo hay. Entonces, lo que les voy a pedir, ya puedes poner pausa a la grabación, por favor.